Argentina. Sí, y aparte es un gustazo y gracias siempre por distinguirnos y venir a este programa. Por favor, el gusto es mío y es un honor estar aquí. Muchas bueno, gracias. Parece que el mundo se ha vuelto populista, tanto que le criticaban a ustedes ser populistas, demagógicos, ¿eh? Ahí estaba escuchando a Pedro que decía que hay economistas que dicen que lo que se hace en Argentina no se hace en ninguna parte del mundo por ignorancia. No es ignorancia, es mala fe. Es mala fe. No son economistas, son representantes de grupos de poder que quieren establecer ciertos sistemas que los beneficie a ellos, pero no beneficia a las grandes mayorías. Y además, como dice Monedero, se está instalando esto, lamentablemente, la internacional de la mentira por parte de la derecha. Es terrible, ¿no? nos han robado la verdad y eso es un problema gravísimo. Yo creo que algunas veces soslayamos la importancia del problema. Creemos que es un detalle más. No, es el detalle. Nos han robado la verdad. ¿Y quiénes nos roban la verdad? Los que deberían ser los guardianes de la verdad, los medios de comunicación hegemónicos, que se han convertido en instrumento de las élites para mantener el status quo. Y cuando los guardianes de la verdad, la prensa hegemónica, roba la verdad, ya no hay referencia. Mienten los políticos, mienten los jueces, mienten los empresarios, mienten todo. Y en la mentira seguiremos en el subdesarrollo porque no podremos tomar adecuadas decisiones de acción colectiva y ni siquiera tendremos democracia, porque para que haya democracia usted debe tener información, para que haya democracia usted debe tener elecciones libres y para que haya libertad debe haber verdad, solamente la verdad os hará libres. Yo siempre, que aparte tengo la oportunidad de estar con usted o con Lula, siempre recuerdo que ustedes fueron los primeros en empezar a hablar del tema del lawfare y de cómo los medios eran un instrumento de la mentira y de llevar esas mentiras y hacerlo la posverdad, ¿no? Y cómo eso se ha dado y cómo está saltando ahora, bueno, lo de todas las mentiras en torno a la persecución a Lula o a la expresidenta aquí en la Argentina, ¿no? Los armados judiciales. No, pero no solo eso, ¿no? Las escandalosas asimetrías, doble moral. Usted ve los Pandora Papers. Bueno. Eso sí, ahí hay pruebas incuestionables. Están involucrados importantísimos políticos, todos de derecha, de América Latina. De su país. Y acaban de sacar un reportaje, una revista muy importante en mi país, absolutamente entregada a las élites, donde dice, saca el escándalo de Pandora Papers y los personajes involucrados, y no saca Lazo, no lo saca que uno de los Lazo. 3 presidentes a nivel mundial, claro, involucrados en los Pandora Papers, y presidente en ejercicio, con otros 2 presidentes latinoamericanos, lastimosamente, Piñera de Chile y de República Dominicana, pero son de derecha y tratan de protegerlos por todos los medios. Entonces hay una terrible doble moral. Por el contrario, este empresario Saab, que fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos y parece que lucró con un sistema de compensación, intercambio compensado que teníamos con Venezuela. Entonces ya me está llamando a mí CNN con unas preguntas hechas por opositores, evidentemente, para que yo declare por qué. Porque un asistente mío es hermano de un gerente de una de las empresas de SAP. Te buscan por todos los medios de tratar de crear una narrativa para inducir a la gente a pensar que los dirigentes progresistas somos corruptos, deshonestos, cuando los corruptos son ellos. Claro, como... no me gusta poner las cosas en blanco y negro, pero dígame en Pandora Papers quiénes han salido. Totalmente, bueno, es como decían muchas veces acá Cristina Kirchner, ¿no? Van a buscar nuestras cuentas en el exterior y siempre encuentran las cuentas de ellos. Siempre encuentran las cuentas de ellos, ¿no? Se han pasado 5 años persiguiéndonos. Dicen que hasta contrataron una empresa norteamericana para revisar nuestros movimientos migratorios, nuestras transacciones financieras. Y las cuentas que se encuentran son las de ellos. ¿Qué más pruebas quieren? Los corruptos siempre fueron ellos. Ahora, Rafael, qué duro que es ir contra todo este sistema de poder, ¿no? De la mentira, de los medios, de cómo lavan cerebros de la sociedad también, ¿no? Mire, esto de la mentira es muy grave, muy grave. Yo le diría es una de las grandes diferencias con el mundo anglosajón, con respecto al mundo latino, y una de las explicaciones de por qué ellos se desarrollaron y nosotros no. Porque los pilares, algunos creen que, bueno, sí es la parte tecnológica y algunas otras fortalezas que tiene Estados Unidos, pero es el respeto a la ley y el respeto a la verdad. Para el anglosajón es antinatural mentir. Un periodista que miente no vuelve a escribir ni en el periódico La Parroquia. Aquí mienten y no pasa nada, y se evidencia la mentira, y con más ganas te dan para que aprendas a respetar, porque se creen por encima del bien y del mal y ellos tienen derecho hasta mentir, difamar, etc. Debemos enfrentar este problema o no tendremos democracia y tampoco tendremos desarrollo. Y, por ejemplo, poner la verdad como un derecho humano, el derecho humano a la verdad, porque el daño que nos hacen al robarnos la verdad es inmenso. Como le decía, nos mantienen en su desarrollo, pero además
atenta contra otros derechos humanos, contra derechos establecidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, como el derecho a la reputación, a la honra. Totalmente. Pedro. Sí, presidente, un gusto estar con usted otra vez. Recién usted habló de las cuentas y tal vez la cuenta más complicada y más abultada en América Latina es la deuda externa y en los problemas que hay al negociar con el Fondo Monetario Internacional, con otros organismos internacionales. ¿Cómo se sale de este problema? Con mucha creatividad. Mire, el problema de la deuda externa, yo le diría, en América Latina estaba casi superado. Hemos vuelto a caer en él y por malos manejos, ¿no? Por malos gobiernos, por populismo, ahí sí, porque populismo es algo peyorativo, pero si lo definimos como demagogia, irresponsabilidad, ofrecer lo que no se puede cumplir, eso que es el gobierno de derecha, sobre todo. Usted ve el endeudamiento en que cayó Argentina con Macri, y hoy están pagando las consecuencias de eso. Y ese es el problema de Argentina. Argentina incluso me parece que tiene balanza comercial, exportaciones versus importaciones positivas, pero balanza de pagos, flujo total de divisas negativo, y es por el servicio a la deuda, y sobre todo el servicio a la deuda del Fondo Monetario Internacional, con el fondo, adquirida por Macri. Entonces, de ahí viene el problema de inflación, vienen los desequilibrios macroeconómicos. En Ecuador tenemos un problema similar. Moreno se endeudó con el Fondo Monetario, con otros multilaterales, en decenas de miles de millones de dólares, y lo peor es que nada quedó en el país, porque por un lado recibían los dólares. Esto es como la sangre del cuerpo humano, ¿no? Lo mismo que acá, se fugaron la fugaron divisa, todo. ¿no? Es el circulante, es lo Claro. que permite mantener la vida. Pero cuando usted se endeuda, es como que si está, por un lado le están inyectando sangre, ¿no? por el Una otro se transfusión, va. pero si se abre una herida, por otro lado se está desangrando. Al final no quedó nada en el cuerpo y el cuerpo desfallece, no colapsa. Entonces, no controlaron fuga de capitales y todo ese endeudamiento se fue afuera finalmente. Argentina, Ecuador quedaron endeudados y la plata afuera en manos privadas. ¿Cómo enfrentar este problema? Es muy duro. Yo creo que usted tiene un gran ministro de Economía, el ministro Guzmán, pero con el nivel de deuda que tiene Argentina, si Argentina no puede pagar al Fondo Monetario, no es solo un problema de Argentina, es también un problema del Fondo Monetario. Yo jugaría bastante duro con el Fondo Monetario. Porque además, este es un tema, como usted dice, que el fondo jugó políticamente, porque prestó a Macri para la reelección mucho más allá y ahora como diciendo, bueno, nosotros no hacemos nada, ustedes hasta la sobretasa quieren cobrar por un error de ellos. Pero si eso no es ninguna novedad. En los años 90 incluso hicieron una comisión, la Comisión Messner del Congreso de Estados Unidos, en la época de Clinton, para verificar si el gobierno estaba utilizando el Fondo Monetario como instrumento de política exterior, y lo confirmaron. Pero el escándalo fue no porque un organismo multilateral sirva de instrumento de política extranjera de un país determinado, sino porque con eso bypaseaban, como decimos en Ecuador, eludían el control del Congreso. Ese fue el escándalo, que no, con eso eluden nuestro control. Pero es claro que el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, tiene un rol totalmente político. Bastaría ver el consenso de Washington de los 90, donde hablaron del fin de la historia, que no había solución y desmantelaron nuestras economías. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches, un gusto. Quería consultarle puntualmente por este triángulo político, mediático y judicial del que se habla tanto y que atraviesa indudablemente a muchos gobiernos en América Latina. Muchas veces da la impresión que la gran consecuencia del lawfare se paga políticamente, ¿no? Pienso en Evo Morales, en usted, en Lula, en la propia Cristina Kirchner, y que siempre llega tarde la desmentida. ¿Cómo se hace para contrarrestar esto? ¿Con qué herramientas se cuenta de cara al futuro? Con la integridad de uno. Mire que después de 5 años han estado buscando por todos lados y los que encuentran son sus dineros escondidos, sus corruptelas. Entonces, para cualquier persona con 2 dedos de frente, claramente sabe dónde está la verdad, pero es extremadamente duro. Yo tengo 46 juicios penales. Yo trabajo hace 2 años, 3 años solo para pagar abogados. A mí me condenaron 8 años por influjo psíquico. Si mi asistente, me olvidé, yo les tenía ahí la sentencia, porque no lo van a creer, pero es verdad, ¿no? Dicen que por influjo psíquico dirigí una organización criminal dedicada a los sobornos. ¿Cuál es esa organización criminal? Mi secretario de Estado, mis ministros. ¿Cuáles son las pruebas? Que hacíamos decretos de emergencia para poder atender el sistema petrolero que se nos venía abajo, el sistema de salud que se nos venía abajo, etc. Y entre las pruebas del dinero que he recibido, aunque ustedes no lo crean, les puedo mostrar la sentencia, son $6.000 que presté de un fondo de solidaridad que teníamos en la presidencia y maliciosamente lo mezclaron.
y pagué hasta el último centavo, lo deposité en mi cuenta, ¿no? Si me dan el teléfono. Ahora ¿ya? vamos a hacer una pausa. Ok. Y se los después leo muestra, para que, claro. textualmente. ¿No? Pagué hasta el último, $6.000 depositados en mi cuenta del Banco del Pacífico, Banco Estatal. Lo pagué hasta el último centavo. Dicen que son sobornos que recibí. $6.000. No me lo van a creer, Argentina. Yo entiendo que no lo crean. Después de la pausa les leo textualmente la sentencia. Y esas payasadas tenemos que aguantar. Me sacaron, la sentencia se efectivizó 1 o 2 días antes del registro de las candidaturas, que era el 18 de septiembre de 2020, y fue todo para impedirme participar. Y con eso cambian la historia, porque modestia aparte, yo estaba de candidato o estaba en Ecuador y ganábamos las elecciones. No, y lo Entonces, el cambiaron, lazo es fruto de esas trampas. Y lo cambiaron en Brasil y cambiaron la historia en Argentina también con causas que se terminan cayendo, digo, Y objetivamente hablando. parcialmente en Bolivia. Y en Bolivia también, por supuesto. Retrasaron a Bolivia, ¿no? Ahora, mi pregunta es que, ¿qué queda de cara al futuro? ¿Acostumbrarse a este tipo de situaciones? ¿Reformar la justicia? Es una cuestión de poder, el poder lo tienen ellos y actúan con total impunidad. Pero primero, por ejemplo, la verdad como derecho humano. Sin la complicidad de la prensa, no pudieran darse estas payasadas. Imagínese usted que en mi gobierno se ha condenado a un opositor por hacer un préstamo de $6.000. ¿Sabe cuáles serían los titulares todos los días? Entonces, con verdadera prensa, esto no podría darse, primera cosa. Segundo, hay que reconstruir un verdadero sistema interamericano, que está totalmente, perdón la expresión, prostituido, en función de ciertos intereses. Con un verdadero sistema interamericano enseguida se va a decir, se va a detectar, están atentando contra derechos humanos, hay persecución política, hay rompimiento constitucional, pero no pasa nada. Mire lo que sucedió en Brasil con Dilma Rousseff, ¿no? Fue un golpe de Estado. Mire lo que pasó en Ecuador, con una consulta absolutamente inconstitucional para apoderarse de todo el Estado. Mire lo que pasó en Bolivia, no solo reconocido por la OEA, impulsado por la OEA, el golpe de Estado. Entonces, si no reconstruimos un verdadero sistema, yo no creo que deba ser interamericano, básicamente latinoamericano, con una sola moral, con decisión de defender la verdad, la democracia, los principios constitucionales, los derechos humanos. Sin ello seguirán actuando en impunidad estos poderes fácticos de nuestros países, ¿no? Seguimos esta noche en Minuto 1, nos estás acompañando con el hashtag Macri ataca C5N y estamos conversando con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que a propósito de la persecución en su contra ha recuperado... Me gusta cumplir lo que ofrezco, le dije que le iba a leer textualmente parte de la sentencia, que es un mamotreto, pero mire... por ejemplo, la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico. ¿Qué significaría influjo? No sé, pues yo de ser Tony Camo, no sé. ¿Tiene poderes usted sobre otras personas? Eso existe en derecho penal, pero para una persona, adolescente, en situación de vulnerabilidad. Pero para toda una organización de ministros, de secretarios de Estado, es una locura. Es la prueba de que no tienen prueba. Entonces se hizo surgir la resolución de realizar el injusto de cohecho. Y mire más adelante la prueba, ponen 4 pruebas, además de una serie de insultos que son ya declaraciones políticas, por ejemplo. Por lo demás, este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas y probadas de especial trascendencia que abonan aún más al grado de participación que tuvo Rafael Correa Delgado. Esto es como instigador, es decir, por influjo psíquico, claro, y como instigación. ¿Y cuáles son las pruebas? La primera, no lo van a creer. Pero a estas payasadas tenemos que enfrentarnos. La gente honesta, por solo darle de comer a los pobres, hacer un poco de justicia social en el continente más desigual del planeta. La prueba primerita, que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de sobornos. Tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entarimado de corrupción, recibió el depósito de $6.000. $6.000, como le están escuchando, en su cuenta personal que la mantenía en el Banco del Pacífico, Banco del Estado, que paga hasta el último centavo. ¿Cuál es la realidad? Tenemos un fondo común en la presidencia en nuestro bolsillo para atender emergencias, para hacer obras de solidaridad, acabarle de pagar la casa a la viuda que se le quemó su casita, darle la computadora al hijo del pintor del Palacio de Gobierno, el albañil, que es buen estudiante y no tiene computadora. Y cuando yo me sobregiro, presto estos $6.000. Mezclaron todo para hacer una narrativa de que ha habido sobornos que nunca han existido. Ahora, y la gran prueba es que yo presté $6.000. Claro. Pero a esto no hemos tenido que enfrentar a Argentina, patria grande, bueno, a esto. Acá en Argentina lo mismo, acá persecuciones armados de causa que se están cayendo ahora y que están saliendo a la luz. Contra Aymar Argentina,
con trademark de Argentina, porque también se inventaron un cuaderno, por si acaso. Claro. Que cuando se le dijo, vamos a hacer prueba de tinta, que decían que era del 2012, donde estaban registrados los sobornos, ¿no? Tuvo que reconocer la que se prestó a todo esto, una asesora corrupta, que era del 2018, tampoco del 2018, lo hizo en la cárcel, ¿no? Claro. Y que 38 páginas le hizo un vuelo de Quito a Guayaquil. Ajá. El vuelo de Quito a Guayaquil demora 30 minutos. Claro. Pero esas payasadas hemos tenido que enfrentar. Ahora, sin lugar a dudas, Rafael, esto viene predeterminado, porque ocurrió en todos y contra todos los gobiernos progresistas, y lo están intentando hacer nuevamente ahora, digo. Entonces, realmente tenemos, o pareciera que buscan tener democracias condicionadas, ¿no? Lo dijo hace poco Vargas Llosa. Solamente si los votan a ellos, la gente vota bien. Pero bueno, ya causa vergüenza ajena, Vargas Llosa. En todo caso, mire, estas cosas no son casualidad. Como el Plan Cóndor, no fue casualidad, fue articulación, y hay un eje articulador que eran las embajadas de cierto país. Esto tampoco es casualidad. Esto ha ocurrido sistemáticamente en América Latina, sobre todo en Sudamérica, contra los dirigentes, sobre todo de izquierda, tratando de lograr, por medio del lawfare, lo que no lograban en las urnas, derrotarnos. Y no es casualidad, ¿no? Ahí hay una gran vinculación de algunos agentes del sistema judicial, por ejemplo, la fiscal de Ecuador, una mujer deshonesta, incapaz, pero totalmente vinculada a la Embajada de Estados Unidos. Claro. Irina. Buenas noches, presidente. Le quería preguntar, en Argentina estamos ahora muy cerquita de elecciones legislativas. En las PASO no le fue bien al oficialismo. Le quería preguntar si tiene alguna mirada sobre esta situación, algún diagnóstico, incluso en el contexto regional. Yo temía un poco esto, y en algunos conversatorios, webinar, como se llaman ahora, en época de pandemia, cuando se hacía a través de la web, conferencias, lo manifesté mi preocupación, porque dos de los países que más iban a decrecer como consecuencia de la pandemia eran Argentina y México, con dos gobiernos progresistas. Argentina iba a decrecer y decreció efectivamente casi 10%, porque la pandemia, pues, Alberto Fernández llega en diciembre de 2019, la pandemia se declara en ese mismo mes, ¿no? Ya se detecta el problema en China, y encontró un país destrozado. Entonces no tuvo tiempo de rearmar el país, recuperarse. Entonces la pandemia tomó a Argentina totalmente vulnerable, ¿no? Como decimos en Ecuador, con la bata alzada. Entonces le pegó muy fuerte. Y cuando usted decrece 10%, así tenga el mejor presidente, así simpatice con el presidente, cuando ve que su hijo no encuentra trabajo, cuando ve que usted tampoco lo tiene, no tiene ingresos, no hay cómo alimentar a la familia, su almacén ya no vende, busca desesperadamente un culpable. Añádele eso, la prensa hostil al gobierno, entonces hay un caldo de cultivo para decir la culpa es del gobierno, e irse contra el gobierno. Entonces yo temía mucho este costo político del gran decrecimiento que iba a tener Argentina. En México le ha ido menos duro a López Obrador, habría que analizar las particularidades de México, pero sí había ese peligro por la gran crisis creada por la pandemia, y en una crisis tan grave, 10% de crecimiento, la gente busca culpable. Más la incitación de la prensa a señalar a los gobiernos progresistas, pues ahí están los resultados. ¿Y qué estrategias o qué alternativas ve ante un escenario así, ¿no? ¿Qué posibles? Digo, lamentablemente, en el caso argentino se mezclaron algunos factores, la pandemia, un gobierno recién llegado y un país destrozado por la época Macri, ¿no? ¿Cómo superar esto? Es durísimo. Lo hemos dicho, ¿no? Tienen, además de los estragos de la propia pandemia, un superendeudamiento, hiperendeudamiento de la época Macri, que no repercutió en el bienestar de Argentina, y ahora hay que pagar aquello, ¿no? Creando una gran presión en balance de pagos. Entonces, es lo que está haciendo el ministro, hay que negociar con el Fondo Monetario, cómo se negocia la cuestión. Ahora, es increíble también porque en ese marco, hoy la Argentina va a tener a fin de año un crecimiento económico de un 9%, de una recuperación económica que se está notando, y el año pasado, en el marco de la peor pandemia, dio el Estado una asistencia realmente impresionante, incluso a empresas que ayudó a sostener. La derecha ahora se presenta de la peor forma, porque dice vamos por la flexibilización laboral, a quitar indemnizaciones. Es increíble que con el recuerdo de lo que dejó se vuelva a votar derecha, ¿no?, en la Argentina. Es uno de los problemas de nuestros pueblos, tenemos memoria frágil y son fácilmente manipulables por una prensa que, como insisto, no busca la verdad.
sino defender ciertos intereses y echarle la culpa a los gobiernos progresistas. Tal vez me faltó decir eso. También Argentina es de los países que más rápido se está recuperando. Sin embargo, no van a recuperar todavía este año el nivel precrisis. Decrecieron 10%, van a crecer 8 o 9%, pero van a quedarse todavía por debajo del nivel precrisis. Y hay algunos desequilibrios, como la inflación, casi el 50%, fruto básicamente de depreciación, que es a la vez consecuencia del servicio de la deuda. Presidente, buenas noches. Respecto de toda esta situación, hay que hacer también una autocrítica respecto de la conformación de los gobiernos progresistas o los espacios progresistas en Argentina, en América Latina, que no logran una cohesión para lograr también convencer a las ciudadanías, o es un problema marginal. O sea, en el progresismo somos especialistas en autocriticarnos, ¿no? Y en el peor momento. Decía San Ignacio de Loyola, en una fortaleza asediada, cualquier disenso es traición. Yo creo que es momento de la unidad, saber que tenemos la verdad, la razón, que la pandemia nos dio esa razón. La pandemia dio la razón al progresismo, la importancia de la acción colectiva, la importancia del Estado, la importancia del derecho, el derecho de acceder a la salud, no como mercancía que puede adquirirlo aquel que puede pagarlo, no. Un derecho es algo que nadie nos lo puede quitar. Y el que no cree en aquello, por solidaridad, por sentido moral, por justicia, créalo aunque sea por egoísmo, porque nos demostró la pandemia que para que ese egoísta viva bien, tiene que vivir bien el otro, si no nos contagiamos todos. Entonces la pandemia nos dio la razón. Entonces yo creo que hay momentos donde es momento de unidad. Cualquier error, solemos decir en Ecuador, lo discutiremos al día siguiente de la victoria. Eso es lo que pasa, que sí, se resiente la unidad en los momentos actuales, por ejemplo. Es precisamente por eso, porque salen los puristas y el momento en que peor estamos hay que hacer autocrítica y le dan la razón a los que nunca la han tenido. Pero de que dé un ejemplo un poco brusco. Es como si están violando a una chica. La chica empieza desesperada a gritar y viene el otro. No, pero usted gritó, usted tenía minifalda, provocó la violación, despertó a los vecinos con sus escándalos. O sea, empezamos a criticar lo accesorio, no el hecho central de que está siendo agredida, violada. Los gobiernos progresistas estamos bajo constante ataque, sí, y empiezan a ver la falla, que se pasó de más, que hizo esto, que no hizo lo otro, y no ven lo esencial, esta lucha por la soberanía, la dignidad, el desarrollo, la justicia, el progreso de nuestro pueblo. El Pepe Mujica dice: las derechas se juntan por intereses y los progresistas nos dividimos por las ideas. Y tiene totalmente razón, toda la razón. Porque digo, es lo que ocurre. Son disciplinados, van hacia adelante, no se ponen colorados. Acá están en plena campaña electoral, dicen: vamos a sacar la indemnización, vamos a ir por la flexibilización laboral. Y pareciera que la sociedad vota a sus verdugos. Así es, y aplauden a sus explotadores y dicen que eso es lo correcto. Pero en todo caso, en Ecuador decimos, a la derecha la une sus fines y a la izquierda la desune sus principios. Y cuando la derecha está en peligro, se unen hasta aniquilar ese peligro. Ya cuando no hay peligro, ahí atienden sus contradicciones internas, ¿no? Pero saben unirse defendiendo sus intereses cuando hay un peligro para el sistema. ¿Y por qué hay que cambiar el sistema? No porque seamos locos, noveleros, adefesiosos, porque nos tiene 200 años de su desarrollo, pues no hemos hecho lo mismo siempre. Entonces, si queremos salir de su desarrollo, debemos hacer algo diferente, algo mejor. Eso es lo que hemos intentado los gobiernos progresistas. Totalmente. Y como somos un peligro al sistema, se une la derecha para tratar de aniquilarnos. Y además, después se crean monstruos como Bolsonaro, ¿no? Que son verdaderos peligros para la democracia. Y es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, ¿no? También el surgimiento de la extrema derecha en el propio Estados Unidos, pero en Europa es tremendamente grave. ¿Cambia algo con Biden, cree usted? Yo creo que a nivel de persona es obvio que ha cambiado, ¿no? Biden es una persona con principios. Trump era un cavernícola. Pero la política exterior norteamericana, estadounidense, sobre todo hacia América Latina, tiene vida propia. Va más allá de cualquier gobierno, es algo tremendamente institucionalizado y no creo que haya sufrido grandes cambios con la llegada de Biden. Y el mundo en este momento, después de las pandemias, porque estábamos viendo mientras usted estaba llegando, contaba Pedro, ¿no?, cómo el mundo está tomando medidas que muchas veces tomaban ustedes. El propio presidente ahora Lasso, la semana pasada, no sé si fue para tapar los Pandora Papers, pero puso en marcha un control de precios. Digo, ¿cambia algo en el mundo después de la pandemia o no cambia nada?
debe cambiar algo. Si después de tremenda prueba no cambiamos algo, ya somos unos insensatos. Yo creo que debió cambiar mucho más. En todo caso, lo que estaba viendo de los ejemplos que ustedes daban, esos son los mitos que existen. Por ejemplo, que el mundo se desarrolló con libre comercio. Claro. Casi nadie se desarrolló con libre comercio. Estados Unidos empezó el proteccionismo moderno. Algunos dicen que es Friedrich List, un economista alemán. En verdad, Friedrich List aprendió el proteccionismo de Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de Estados Unidos, cuando visitó Estados Unidos. Estados Unidos empezó el proteccionismo moderno. Estados Unidos se desarrolla con lo que se llama el American School, o el sistema nacional, ¿no? De las dos formas llamadas, National System o American School, que es muy parecido al estructuralismo latinoamericano que llegó casi un siglo después, pero lo supieron implementar, protegiendo su industria, con gran intervención del Estado. Pero compramos cosas que nos venden ahora. Y no solo eso, cometemos un error fundamental en el análisis del desarrollo, que hacer lo que ellos hacen ahora. Yo creo que todos los procesos de desarrollo son particulares, ¿no? Es muy difícil repetir experiencias de otros. Pero si queremos imitar, hagámoslo bien. Claro. Cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no cuando ya se han desarrollado. Y vea pues lo que hacía Estados Unidos cuando tenía nuestro nivel de desarrollo. Total. La mayor Pedro, parte de países latinoamericanos, perdóname que esto me apasiona. No, por favor, está bien. Tiene un nivel de ingreso per cápita ajustado para poder de compra de antes de la década de los 40 en Estados Unidos. Vea pues cómo era Estados Unidos antes de la década de los 40. Entonces, hagamos lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo. Siempre pongo este ejemplo. Es como estas pruebas de Ironman, donde existe primero correr, luego nadar y luego ciclismo. Tal vez nosotros ya estamos en la etapa de nado, los países más pobres del mundo en la etapa de carrera todavía, ¿no? Pero los países desarrollados ya están en la etapa de ciclismo. Y resulta que nosotros queremos nadar con la bicicleta. No, tenemos que atender nuestra etapa de desarrollo. Total. ¿Okay? Sí, quería retomar esto que usted planteaba, presidente, respecto del tema del proteccionismo. ¿Qué es lo que hay que proteger en nuestra región? Yo sé que la región es muy diferente, no es lo mismo el desarrollo de Ecuador, de la Argentina, de Belice o de Chile. Pero cuando se habla de proteccionismo, ¿de qué estamos hablando exactamente? La industria infantil, como lo ha hecho toda Europa, excepto por ahí Suiza, Países Bajos, países muy pequeños, que, sobre todo Suiza, que no tenía ni siquiera salida del mar, que tenía que ver como de otra forma de desarrollo. Pero como lo ha hecho Estados Unidos, como lo hizo Japón, como lo han hecho los recientemente industrializados, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, ¿no? Proteger su industria hasta que tenga capacidad de competir. Eso era el estructuralismo. Y Raúl Previs, un gran economista y argentino, lo detectó a tiempo. No es que no lo detectaron. Lastimosamente, son los poderes que existen en América Latina. El desarrollo también es un problema político, no solo un problema técnico, que impedían esos correctivos, los buscadores de renta, etc. Pero a tiempo se lo detectó que con solo la industrialización sustitutiva de importaciones no íbamos a lograr eficiencia. La mejor manera de probar la eficiencia de nuestra industria es ponerla a competir, pero en forma gradual, planificada, coordinada, no con el bobo aperturismo. Eso lo hizo, por ejemplo, con mucho éxito Corea del Sur. No lo hicimos nosotros, tuvimos una industria ineficiente, sobreprotegida, acumulamos grandes desequilibrios y esto explotó en la década de los 80. Pero más que mala canción, lo que hubo fue malos cantantes.